Yeah. The people they won't leave. What is threatening about divesting and want a piece. The problem isn't the protest, it's what they're protesting. It goes against Bueno, pues what buenas our tardes country is y funding. bienvenidas a este acto político por Palestina que hemos organizado desde la Coordinadora Juvenil Socialista. Todos y todas hemos visto cómo en las últimas semanas los acontecimientos se han precipitado y por eso creíamos oportuno organizar un acto y un espacio más de este tipo, más propagandístico en el sentido marxista, de reflexión, que de lucha y movilización, como las dinámicas que hemos estado impulsando estas últimas semanas, para intentar trabajar un conjunto, una serie de ideas que creemos que son importantes tanto para ahora como para el futuro. Hoy, por tanto, vamos a hablar sobre todo de Palestina, pero no solo de Palestina, porque, por desgracia, lo que está pasando en este rincón del mundo nos dice mucho sobre el tipo de futuro que vamos a tener que afrontar. Queríamos empezar con citando unas palabras del filósofo Ray Brasier en una entrevista en Nuevo Ciclo, que es una revista que hemos impulsado desde el movimiento socialista, porque creemos que recoge bien un poco, o recoge una reflexión muy interesante a este respecto. Le leo textualmente. Palestina es absolutamente central para toda política antiimperialista en el presente y el futuro predecible. Lo que está sucediendo allí prefigura el futuro de la humanidad. Una población sobrante encarcelada, asediada, sometida a un control policial total y ahora sistemáticamente exterminada utilizando las más sofisticadas tecnologías provistas por Estados Unidos y Europa. Está claro que el norte global ve Palestina como un test para escenarios futuros en que poblaciones enteras que huyan de los efectos catastróficos del cambio climático traten de entrar a Europa y a Estados Unidos, algo que están decididos a detener a toda costa. Así que el futuro de Palestina es el futuro de la humanidad y cualquier política anticapitalista coherente debe ser antiimperialista. La lucha contra el capitalismo es la lucha contra el imperialismo genocida. Bien, por desgracia, debemos añadir que de hecho la realidad va incluso más allá de lo que señala aquí Brasier, porque en esta nueva era de guerras y catástrofes en la que estamos entrando, el genocidio en Gaza es un ejemplo de la guerra total que viene. Una guerra que tendrá la doble dimensión de guerra entre potencias imperialistas, posiblemente a través de intermediarios, pero también de una guerra contra los pobres. Bien, antes de entrar más en esta cuestión general, vamos a empezar analizando lo que suele llamarse el conflicto palestino, que realmente es un eufemismo para lo que en realidad debería llamarse el conflicto sionista. Es decir, el conflicto que la existencia del sionismo, la existencia del Estado de Israel, genera inevitablemente. Sobre esta cuestión queremos empezar comentando o analizando el papel que Israel juega dentro del imperialismo occidental. Después hablaremos más en específico de qué es Israel como tal, para justificar lo que para nosotros y nosotras es una tesis muy importante, y es que la solución al conflicto pasa necesariamente por la destrucción del Estado de Israel. Intentaremos explicar también esta tesis. El tercer punto será analizar brevemente la situación actual, muy marcadamente el mal llamado, ¿no?, acuerdo de paz que acaba de ser firmado. Y el cuarto sería extraer algunas lecciones para el movimiento internacionalista después de estos 2 años de organización y lucha al respecto de la cuestión. Vale, empezamos, como decía, con el papel que Israel juega dentro del proyecto imperialista occidental. Aquí no queremos complicarnos demasiado. Por un lado, todas sabemos que en el sentido más básico, el imperialismo es la capacidad que tienen los estados más poderosos de oprimir política y económicamente a los pueblos más débiles. Por otro lado, sabemos también que Oriente Medio es una región muy importante en términos geopolíticos. Por dónde está ubicada y también en términos de recursos, por el petróleo principalmente. Por lo que Occidente lleva
dominándola o intentando dominarla de un modo u otro más de 200 años. La pregunta sobre el papel que Israel cumple para el imperialismo occidental tiene, por tanto, una respuesta bastante sencilla. Funciona como una enorme base, como la punta de lanza de los intereses occidentales en Oriente Medio. Y algo que entendieron muy bien los británicos y después los norteamericanos es que es mucho más útil, eficaz y barato tener a un Estado entero que funciona como un soldado leal de Occidente que tener una serie de unidades militares permanentemente desplegadas en la región. Y al mismo tiempo, Israel solo puede sobrevivir como Estado, como entidad política, si juega este papel. Porque es un proyecto colonial, como ahora vamos a ver, que vive de la opresión y que como tal, como es obvio, despierta el odio de los pueblos de Oriente Medio. Por eso solo puede sostenerse gracias a contar con un aliado poderoso que le dé cobertura, sostén y apoyo de muy diverso tipo. Otra forma de decir lo mismo es que Israel es un caso único de colonialismo sin metrópoli, porque todas las demás colonias han tenido o han sido proyectos directos de un imperio. Hay muchos ejemplos posibles, ¿no? Angola del Imperio Portugués, India del Imperio Británico, pero Israel tiene una especificidad porque no tiene metrópoli y por eso necesita buscarse un patrocinador imperial que le permita sobrevivir. Primero fue Reino Unido y ahora es claramente Estados Unidos. Y con esto pasamos ya a el tipo de Estado que es Israel. Pues ya hemos dicho, acabamos de decir que es un Estado colonial y que es una colonia sin metrópoli. Pero dentro de los tipos de colonialismo, Israel no es lo que los socialistas hemos solido llamar una colonia de explotación, sino que sería más bien una colonia de trabajo o, aún con más precisión, una colonia de exterminio. Me explico. En una colonia de explotación, los colonos forman una minoría explotadora que vive del trabajo de los nativos. La mayoría de colonias han sido de este tipo. Por ejemplo, el Perú del siglo XVII, colonizado por el Imperio Español, era una colonia de este tipo. Un proceso de colonización, por cierto, de recordar, que se inició un 12 de octubre, como hoy, hace más de 5 siglos, y que el asqueroso nacionalismo español está hoy celebrando. En este tipo de colonias, por ejemplo, los colonos españoles eran el 4% de la población. Otro tipo de estas colonias era el caso del colonialismo británico en la India, en el que los colonos británicos eran el 1% de la población. Bien, Israel es un ejemplo de otro tipo de colonias, aquellas que no buscan crear solo una pequeña élite, una minoría que explote a los colonos, a los nativos, sino que busca crear a través de su colonialismo una sociedad entera, con todas sus clases, excluyendo, por tanto, completamente a todos los nativos del territorio, lo que significa exterminándolos. Ejemplos de colonias de este tipo son, por ejemplo, Estados Unidos, que si en 1650 en el territorio americano hoy de Estados Unidos tenía un porcentaje de colonos del 3,5%, al siglo, 100 años después, los colonos constituían ya más del 80% de la población. Y otro ejemplo muy claro de esto es Australia, en el que también las prácticas coloniales y de exterminio con los pueblos nativos fueron brutales. La diferencia con Israel es que estos países ya completaron sus procesos de colonización, mientras que el de Israel sigue en marcha y está muy lejos de completarse. Entonces, tenemos ya, por así decirlo, 3 elementos situados importantes. Israel es un proyecto colonial sin metrópoli. Se trata de un proyecto colonial de exterminio y se trata de un proyecto colonial en marcha. El cuarto elemento sería el específicamente sionista.
por decirlo de alguna forma, propiamente sionista. Pues el sionismo considera que la historia judía le da legitimidad para reclamar para ellos lo que sería todo el territorio de Palestina. Esto es lo que se suele llamar un proyecto de sangre y suelo, como el de los nazis, en el que se justifica, en base al propio linaje, un derecho de conquista y opresión, y con el cual, por cierto, se trata de dar una envoltura ideológica de carácter étnico, religioso y nacional al conflicto colonial e imperialista que tenemos enfrente. Esto es algo importante porque no estamos, como pretenden hacernos creer, ante un conflicto entre judíos y árabes, como si se tratara de un conflicto nacional o religioso, como decía. Se trata de un conflicto entre el colonialismo y sus víctimas. Y esta envoltura ideológica que tratan de darle, de carácter étnico, religioso, nacional, es además especialmente útil hoy al sionismo, que aprovecha el racismo selectivo y la islamofobia de Occidente para cohesionar aún más a todo el bloque occidental a favor de sus intereses. Por lo tanto, es por eso muy importante, por lo que hay que señalar este carácter colonial e imperialista del conflicto. Bien, por todo lo comentado hasta ahora, Israel, al contrario que el resto de estados, no tiene o no reconoce unos límites territoriales definitivos para su estado. El sionismo es un proyecto incapaz de ponerse límites. Toma todo aquello que el propio sionismo cree necesario para cumplir sus objetivos. Y la otra cara de esto, la otra cara de la moneda de esta idea, es que Israel se concibe como un estado de todos los judíos del mundo, lo que es algo completamente singular. Es decir, cualquier judío del mundo, aunque haya nacido en Brasil, Japón o Polonia, tiene el derecho, según ellos, a vivir en Israel y a ser considerado en cierta medida un ciudadano israelí. Esto es obviamente una locura. Lo llaman el derecho al retorno, pero es un absurdo evidente porque no puedes retornar a donde nunca has estado. El marco ideológico de fondo es, por tanto, extremadamente reaccionario y supremacista. Pues se considera que quienes practican la religión judía forman un único pueblo que tiene un derecho histórico a toda la tierra de Palestina. Esto es idéntico, como decíamos, a las ideas nazis sobre el derecho de conquista del pueblo ario. Y es una cosa, evidentemente, con la que muchos judíos antisionistas están profundamente en contra. Por último, pero no menos importante para hablar del tipo o la situación de Israel, tenemos el elemento demográfico. Y aquí el sionismo tiene un problema grande, porque un problema que responde a tres factores. Por un lado, que los territorios que quiere ocupar, que está pretendiendo ocupar y colonizar, están densamente poblados, densamente habitados. Por otro, que no tiene suficientes colonos como para poblar todo el territorio. Y por último, que los palestinos, mucho más pobres que los israelíes, se reproducen más rápido. El resultado es que Israel acabaría teniendo o gobernando sobre una mayoría árabe carente de derechos políticos, lo cual saben que es una situación insostenible. Y de ahí que necesiten claramente exterminar o expulsar a todos los palestinos del territorio. Por todo lo anterior, por lo que acabamos de comentar, es por lo que el proyecto del sionismo ha sido siempre la colonización total de Palestina y la limpieza étnica del pueblo palestino. Da igual que hablemos del sionismo laborista o izquierdas, por alguna forma, o del sionismo conservador, de los más moderados o de los más ultras. Esto es lo que une a todas las fuerzas sionistas. Y también es el motivo fundamental por el cual, como decía hace poco un militante palestino, el sionismo es como tener un incendio en casa. No puedes convivir con él. O lo extingues o te mata y te destruye. Esta es la verdadera situación del conflicto. Y con esto podemos, por lo tanto, pasar ya al tercer punto de la charla, que es el de las falsas soluciones al conflicto.
Vamos a empezar, obviamente, con la llamada solución de los dos estados, ¿no? Solución entre comillas, obviamente, que ha estado muy en el debate público estas últimas semanas y estos últimos meses. Esta supuesta solución, en realidad es totalmente contradictoria. Pues si, como hemos visto, el plan del sionismo, su ADN, su razón de ser, es la conquista completa de Palestina, del territorio palestino, es imposible que conviva pacíficamente con un Estado palestino. La existencia del Estado de Israel necesita y requiere, su propio proyecto así lo fundamenta, la inexistencia de un Estado palestino. Por lo tanto, la convivencia pacífica que esta solución de los dos estados presupone, solo puede conseguirse de una manera, y es con la destrucción del Estado de Israel, con la destrucción del sionismo, del proyecto que tiene como fundamento esa conquista y esa limpieza étnica de todo el territorio. Por lo tanto, se trata de una solución que se niega a sí misma cuando la analizas hasta las últimas consecuencias. Porque resulta claro que cuando la analizas, como digo, hasta el final, requiere de la destrucción del sionismo. Y es que la realidad es bastante sencilla. Si la causa del conflicto es el sionismo, su solución es precisamente la destrucción del mismo. Esta es la verdad que todo el espectro político burgués se niega a reconocer, que oculta. Pero tenemos que decirlo alto y claro. No se puede estar con el pueblo palestino, con su liberación real y total, si no se está en contra de la opresión y del colonialismo, sin ser, por lo tanto, un enemigo del Estado de Israel y querer su destrucción. Y no se puede ser un enemigo del Estado de Israel sin ser un enemigo del imperialismo que lo apoya y que incluye, por supuesto, al Estado español. Por eso, cuando todos los partidos burgueses, y para nuestra vergüenza también algunos partidos que se llaman comunistas, hablan de un Estado palestino dentro de esta solución, falsa solución de los dos estados, está hablando de una farsa. Está hablando de un Estado palestino reducido a una reserva india, desmilitarizada, sin fuerza, que puede seguir siendo colonizada poco a poco por el Estado genocida de Israel y que puede destruir militarmente a este presunto Estado palestino en cuanto intente defenderse de las agresiones que va a cometer. La solución, la falsa solución de los dos estados, es por lo tanto la farsa que la burguesía occidental y árabe se ha inventado para pretender ante sus poblaciones que le importa algo la situación palestina, el pueblo palestino. En cualquier caso, y pese a los límites evidentes que esto tiene para todo el mundo hoy en día, después de décadas en el que este tipo de soluciones vienen planteándose a debate, ni esta farsa pretende ser aceptada por Israel, que siempre ha dejado claro que en la práctica no pretende aceptar ninguna estatalidad palestina. Así que lo diremos alto y claro las veces que haga falta. Ninguna solución que mantenga al Estado de Israel, al Estado sionista, es una solución real. Aceptar las fronteras del 67, por ejemplo, supone aceptar la legitimidad de la Nakba, de la Naksa, la limpieza étnica por medio de la cual Israel expulsó de sus tierras en 1948 a casi 1 millón de palestinos y luego en 1967 a casi otro medio millón. Supone aceptar la existencia de una entidad que lleva en su ADN el exterminio del pueblo palestino y las agresiones coloniales que día a día los palestinos sufren. Así que con humildad, pero también con firmeza, queremos mandar un mensaje a todas las fuerzas comunistas, que se llaman comunistas, que siguen apoyando esta farsa. Basta ya de legitimar a este Estado genocida, que es un Estado por naturaleza, como decimos, colonial, y basta
de legitimarlo a través de esta falsa solución de los dos estados. Porque, de hecho, de todo esto, de esta farsa y de esta compra de la legitimidad de Israel, nace la nueva propuesta de paz, obviamente de paz entre comillas, que Trump se ha sacado de la manga y al que se han sumado la práctica totalidad de las potencias del mundo, incluido la progresista España. Después, ahora Lidia va a entrar más en este plan, pero voy a acabar, o en sus implicaciones y en la situación, cómo determina la situación actual, pero voy a acabar mi parte comentando un par de cuestiones al respecto. A nivel histórico, el proyecto, la propuesta, es tan grotesca que es casi difícil de explicarla, de comentarla. Se comete un genocidio y se establece una fuerza de ocupación en el territorio que ha sufrido el genocidio. Es casi como si, tras la Segunda Guerra Mundial, los aliados hubieran entrado en Alemania y hubieran decidido encerrar al pueblo judío en guetos, impedirles tener armas y premiar a los nazis. Vamos con los detalles de este plan. El plan tiene un objetivo claro y es desarmar al pueblo palestino y convertir Gaza en una colonia gestionada por Estados Unidos y algunos de sus aliados. La idea de que Tony Blair, un criminal de guerra que fue corresponsable de la muerte de 1 millón de iraquíes, se convierta en una especie de virrey de Gaza es, por así decirlo, la guinda del pastel. Por lo demás, la administración cotidiana del territorio se dejará en manos de fuerzas palestinas traidoras bajo la atenta vigilancia, claro, del ejército israelí, que lo más seguro es que ni siquiera llegue a abandonar Gaza. Además, a nivel económico, el proyecto sigue las líneas de aquel terrible vídeo que publicó Trump hace meses, que básicamente tenía o imaginaba con convertir Gaza en una Ribera Maya. Todo parece, por lo tanto, una etapa preparatoria para que Israel pueda completar la ocupación poco a poco, sin ninguna oposición, en el corto o medio plazo. Ninguna podemos llamar a esta mierda plan de paz, porque no puede haber paz sin descolonización. Es un plan que se alinea con los intereses estratégicos de Israel a todas luces. Por un lado, desarma a los palestinos y sanciona la ocupación, que pronto podrá entregar todo Gaza a los sionistas. Y por otra, y esto es muy importante, busca salvar a Israel de su deslegitimación internacional, desinflando el movimiento de solidaridad creado en apoyo del pueblo palestino y la creciente presión que se estaba ejerciendo. Este es un punto político muy importante, porque Israel no puede sobrevivir sin la complicidad no solo de Estados Unidos, sino de todas las fuerzas aliadas, incluida la Unión Europea y los países árabes. Por eso Estados Unidos necesitaba cerrar el pacto ya, porque no podía permitirse que la presión popular obligara a la clase dirigente árabe y europea a romper lazos con Israel. Este es uno de los objetivos de lo que nosotros desde CJS hemos llamado el Pacto de los Buitres, que han ido a repartirse una Gaza llena de cadáveres, y esto es a lo que se ha sumado el plan, o a este plan es a lo que se ha sumado el gobierno de España. De nuevo, queremos decirlo alto y claro, como lo hemos dicho siempre. El gobierno español es cómplice del sionismo como todos sus aliados occidentales. Y su solidaridad, entre comillas, con Palestina no puede ser consecuente ni sincera, porque está supeditada en todo a su apoyo a Israel como pieza clave del imperialismo occidental. Y por otro lado, en un delirio que ya empieza a ser habitual, Sumar y sus partidos han salido a decir que rechazan el plan que el mismo gobierno del que forman parte dijo que iba a apoyar. El nivel de hipocresía sería inaudito si no fuera una constante. Bien, bueno, a partir de aquí ya, como todas sabéis, el jueves Hamás e Israel firmaron el alto al fuego siguiendo este plan impuesto por Trump.
Netanyahu ha hablado durante estos días ya de la gran victoria de Israel. Tenemos que tener en mente que a pesar de toda esta brutalidad, Israel se encuentra en el punto más débil de toda su historia. No ha conseguido derrotar básicamente a la resistencia en 2 años de ocupación. Su economía cruje. Ha perdido casi a 1 millón de habitantes en estos 2 años de un total de menos de 10. Su aislamiento internacional crece cada día más y la opinión pública mundial se ha vuelto en su contra. Además, un 40% de los habitantes se plantean emigrar y a nivel interno está bastante cerca ya de un conflicto civil. Por eso, este plan del que estamos hablando, el plan de Trump, responde perfectamente a los objetivos estratégicos de Israel, porque impide que Israel se destruya a sí mismo a la vez que ofrece sometidos y desarmados a los palestinos y la posibilidad de completar esta ocupación en el medio plazo. Aunque no podemos básicamente predecir qué va a suceder en el futuro inmediato, es importante señalar un par de cuestiones. La primera es que una cosa son los planes y otra muy diferente su ejecución. No hay ni un solo de los puntos del plan que no se vaya a encontrar con tensiones y resistencias. Para empezar, no hay ninguna garantía de que este alto al fuego vaya a ser permanente. Es decir, este plan no hubiera sido posible básicamente sin la presión internacional, por lo que Israel podría aprovechar este descenso de la presión para volver a atacar y completar así su proyecto militar, que básicamente es la ocupación de todo Gaza. Por otro lado, en líneas generales, el plan, sí que se acaba ejecutando estas semanas, no es la primera vez que se intenta desarmar a los palestinos ni la primera vez que se intenta ocupar Gaza. Y la lucha de los palestinos no ha acabado, ni muchísimo menos como otras tantas veces aquí. Por último, estaría también la cuestión de las fuerzas internas al propio Israel. Aquí es importante recordar que lo que une a todos los sionistas, se digan de izquierdas o de extrema derecha, es la voluntad de conquistar plenamente Palestina. La única diferencia es una cuestión pues, de tiempos y métodos, ¿no? Por eso es relevante que hoy en día Israel tiene al gobierno más fascista de toda su historia, con varios partidos, de ultraderecha en su interior, que son fuerzas sociales muy relevantes y a los que, pues lógicamente, no les ha gustado nada este plan, porque querían utilizar básicamente esta ofensiva para acabar definitivamente con Palestina. Si en los próximos meses estos sectores deciden oponerse a los acuerdos fijados, pues podríamos estar hablando ya de una guerra civil en Israel. A todo esto, además, también le podemos sumar que la guerra para Netanyahu se ha convertido en el modo de supervivencia política ante varias acusaciones de corrupción que han ido llegando. Nos queda, con todo esto, un contexto político cuanto menos inflamable. Y basta con ver cómo hace unos días el ministro de Seguridad israelí humilló públicamente a todo el pueblo musulmán. Aquí queremos hacer una aclaración política que nos es bastante relevante. Hay contextos en los que encima de la mesa no existe una opción realmente buena. Si la resistencia palestina se plantea aceptar este alto al fuego, ¿no? Si se plantea a nivel de aceptación táctica parar, es porque sabe que la otra opción es el exterminio. En estos casos, el problema real no es optar por la opción menos mala, cuando básicamente no queda otra, sino por optar por ella presentándola como buena y renunciando a los propios objetivos estratégicos. Lo fundamental, por el contrario, es no olvidar nunca estos objetivos y tomar siempre la mejor vía para defenderlos. De lo único que no podemos dudar es que el pueblo palestino va a encontrar las formas de seguir resistiendo y que tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para apoyarles y hacer que sean las mejores decisiones posibles. Como comunistas no significa que vayamos a hacer un apoyo acrítico de la resistencia, pero sí que tenemos que poner el foco en defender su lucha contra el imperialismo y contra el sionismo. Y básicamente, en este sentido, nuestra tarea más inmediata, si el plan de Trump sigue para adelante, va a ser evitar la normalización de Israel y negar
toda legitimidad a la ocupación y a quienes la apoyan, que básicamente son todas las fuerzas imperialistas. Y estos pasos nos vinculan a unas tareas políticas que son más generales. A nivel de la política en general, de las grandes políticas existentes, tenemos, por un lado, las fuerzas que suelen llamarse de izquierdas, pues han sido más críticas con Israel. Por otro, nos encontramos cómo la derecha se mueve entre un silencio cómplice y una propaganda, una promoción abierta de toda la propaganda sionista. Pero en realidad, bajo estas aparentes diferencias, no encontramos una fuerte unidad de fondo. Todas las fuerzas occidentales son proimperialistas y pro-sionistas. Todas aceptan la legitimidad del colonialismo sionista. Y es aquí entonces donde tenemos un gran desafío. Como hemos visto todos y todas, la solidaridad por Palestina ha ganado el pulso en la calle y en la opinión pública. También ha supuesto el escollo más importante en la tendencia que vivíamos estos últimos años de desplazamiento hacia la derecha. Pero la solidaridad con Palestina requiere enfrentarse a nuestro propio bloque, requiere de una alternativa política a todas las fuerzas de la OTAN y del imperialismo, como son el PSOE, todas las fuerzas que son leales a esta PSOE, PP, pero también, en el fondo, sus muletas. Si los trabajadores básicamente carecemos de una política propia, si no existe una política claramente opuesta a nuestro orden político, no podremos hacerles frente. En estas condiciones, todo movimiento de solidaridad está condenado a desaparecer, está condenado a ser efímero. La debilidad de fondo del movimiento de solidaridad ha sido la debilidad de las fuerzas revolucionarias, de las fuerzas de oposición a este sistema. Bien, ahora vamos a dar un pequeño salto hacia el pasado y vamos a recordar cómo en el origen de la Primera Internacional también hubo unas grandes tensiones y bloqueos previos, las cuales estos fueron la negativa de los obreros ingleses a enviar armas al sur esclavista durante la Guerra Civil de Estados Unidos. Pero bueno, estas movilizaciones finalmente supusieron el impulso a la creación de la Primera Internacional, cuyo principal objetivo era dotar a los trabajadores de una política propia. Nos gustaría, por lo tanto, rescatar un pequeño fragmento de su manifiesto inaugural y que hoy nos es bastante relevante. Si la emancipación de la clase obrera implica su fraternal unión y colaboración, ¿cómo van a poder cumplir esta gran misión con una política exterior que tiene intenciones criminales, que pone en juego prejuicios nacionales y despilfarra en guerras de piratería la sangre y las riquezas del pueblo? No ha sido la prudencia de las clases dominantes, sino la heroica resistencia de la clase obrera de Inglaterra, la que ha evitado a la Europa occidental el verse precipitada a la infame cruzada para perpetuar y propagar la esclavitud allende el Océano Atlántico. La aprobación inmoral, la falsa simpatía o la indiferencia idiota con que las clases superiores de Europa han visto a Rusia apoderarse del baluarte montañoso del Cáucaso y asesinar a la heroica Polonia. Las inmensas usurpaciones realizadas sin obstáculos por esa potencia bárbara, cuya cabeza está en San Petersburgo pero cuya mano se encuentra en todos los gabinetes de Europa, ha enseñado a los trabajadores el deber de iniciarse en los misterios de la política internacional, de vigilar la actividad diplomática de sus gobiernos, de combatirla en caso necesario por todos los medios que dispongan y que cuando no puedan impedir, unirse para alzar una propuesta común y reivindicar que las leyes de la moral y la justicia que deben presidir las relaciones entre los individuos sean las leyes supremas de las relaciones entre las naciones. La lucha por una política exterior de este género forma parte de la lucha general por la emancipación de la clase obrera. Bien, pues con esto Palestina nos demuestra realmente la necesidad de una política exterior propia.
alejada de las farsas del PSOE, del sadismo del PP y del oportunismo de fuerzas como Podemos, que cuando están en el gobierno dicen una cosa y en la oposición otra. La ruptura total de las relaciones con Israel sería hoy una de estas demandas inmediatas de esa política, que en nuestro caso, para ser realmente efectiva, tendría que poder organizarse a escala europea. Una política exterior de los trabajadores solo podría ser internacional y promover la unión de estos mismos trabajadores, ¿no?, contra sus propias burguesías y contra el capitalismo internacional. Esto es fundamental, pero no solo es fundamental por la solidaridad con Palestina, sino también con respecto a las revueltas que están sacudiendo hoy el mundo, hoy en día, desde, como vemos, desde Marruecos hasta Nepal, pero pasando también por Perú a Madagascar. Todas ellas demuestran la necesidad de una política independiente, internacionalista y revolucionaria, señalar la raíz del problema y poner encima de la mesa una verdadera alternativa. Este es el objetivo que tenemos que tener todos los días en mente y este es el objetivo que debe guiar nuestra lucha. Bien, volviendo al presente más inmediato, nos gustaría cerrar esta charla con algunas cuestiones importantes sobre cómo avanzar hacia ese horizonte, ¿no?, que hemos comentado, desde las condiciones sobre todo actuales del movimiento pro-palestino. Lo vamos a abordar desde una doble pregunta. Por un lado, cómo impulsar el movimiento y por otro, cómo conseguir que avancen estas posiciones revolucionarias e internacionalistas. Bien, lo primero que hay que abordar es la cuestión de darle importancia a la continuidad del movimiento. Por eso la jornada de lucha que tenemos a inicios de esta semana es tan importante. Es decir, hay que seguir dándole impulso, hay que seguir apretando. A día de hoy la situación en Gaza sigue siendo crítica y es un imperativo seguir haciendo todo lo que podemos en las calles por alzar una voz de solidaridad y que los gobiernos se sienta esa presión. Con relación a esto, lo segundo que tenemos que subrayar es la importancia de la organización. Los grandes procesos movilizatorios suelen ser efímeros, pero es la organización quien los hace posibles y permite dar continuidad a la lucha cuando estos procesos se acaban. En este sentido, la causa palestina debe ser una vía para reforzar la organización revolucionaria y la organización revolucionaria debe mantener viva la lucha por Palestina en todos los barrios y los centros de trabajo y de estudio. Las grandes manifestaciones y otras formas de protesta de masas son fundamentales, pero no serían posibles sin el trabajo paciente de organización, propaganda y agitación que debemos desarrollar de una forma constante. Es decir, por decirlo de otra forma, no depende solamente de nosotras que sigan dándose grandes movilizaciones, porque básicamente no solo está en nuestras manos. Pero lo que sí podemos y debemos hacer es organizar los brotes de conciencia política que ha despertado el rechazo al genocidio y que toda barbarie futura se encuentre ante lo que no se ha encontrado esta, un movimiento revolucionario fuerte, bien organizado y arraigado en la clase trabajadora. La segunda clave que queremos destacar es la importancia de llevar a cabo un deslinde de campos con el imperialismo, incluido con el falso pacifismo que hablábamos antes de los defensores de la solución a los dos estados. Esto requiere a nivel programático de una propuesta. Afirmar lo que hemos comentado antes, que claramente no hay una solución posible a lo que estamos viviendo que no pase por la destrucción del Estado de Israel. Su aparato burocrático y militar, su ejército, su servicio secreto, su judicatura, todo realmente debe ser desmantelado. Su orden constitucional debe desaparecer, el derecho de retorno de los palestinos debe respetarse y la ideología supremacista del sionismo debe extinguirse. Y todo esto claramente juzgando por el camino a todos los responsables y a los muchísimos culpables políticos de esta ocupación y genocidio.
Este, para nosotros, es un punto programático fundamental, porque es el que nos separa del imperialismo occidental y de sus mentiras. En el aquí y ahora es el más importante para que podamos acumular fuerzas en el sentido correcto, enfrentando a nuestros estados. La cuestión de Palestina abre una oportunidad para los comunistas porque impulsa a mucha gente a posiciones que, si se desarrollan, son por naturaleza desleales hacia nuestro bloque imperialista. Esto genera, por lo tanto, un espacio para la ampliación de la conciencia socialista que debemos ser capaces de llenar con buena propaganda y agitación permanente. Por otro lado, otra forma de deslinde de campos sería también la defensa de la resistencia del pueblo palestino. Es decir, el pueblo palestino tiene derecho a resistir al invasor por la fuerza de las armas. La lucha contra el imperialismo allí toma la forma de una lucha de liberación nacional contra el opresor. Ni Marx ni Lenin pidieron nunca que un movimiento de liberación nacional fuera socialista para apoyarlo. En nuestro contexto resulta muy evidente que la criminalización de la resistencia palestina es una de las armas más poderosas que está teniendo el sionismo y el imperialismo. En su versión más radical, pues nos encontramos con una justificación del exterminio completo e inmediato de todos los palestinos, ¿no? Pero en su versión más progre también se justifica que tengan que aceptar un exterminio en diferido sin plantarle cara. Por eso debemos reivindicar el derecho de los palestinos a la resistencia frente al invasor. Esto, por supuesto, no significa que nuestra posición estratégica no esté del lado de los sectores comunistas de Palestina y que no debamos defender su independencia política o que no querríamos que acabaran liderando el movimiento de liberación. Pero al mismo tiempo, es fundamental que se siga alimentando la discusión estratégica sobre los medios para esta liberación, que, como hemos visto durante estas semanas, pues requiere de la acción internacional de todos los trabajadores. En última instancia, sin embargo, estos que hemos comentado son solo dos puntos que consideramos especialmente relevantes de lo que debe ser este deslinde de campos, demostrando que la única forma realmente consecuente de solidaridad con Palestina pasa por el internacionalismo proletario, la construcción de una política independiente y la lucha frontal contra todo el imperialismo y el capitalismo. De nuevo, el caso de Palestina muestra la urgencia de unir a los sectores más determinados y más conscientes para la construcción de esta nueva política revolucionaria. A modo de resumen, por lo tanto, tenemos tres ejes: movilización, organización y claridad política revolucionaria. Esto es lo que va a guiar nuestro trabajo a futuro y seguiremos diciéndolo alto y claro: abajo el imperialismo y abajo el Estado de Israel.